porque es una cultura, es toda una cultura diferente, la cultura de la comunidad sorda, que también sale algo ahí en el espectáculo, ¿no? Que es no solo decir, bueno, hablamos una lengua y no se entiende, sino pues un montón de códigos, de formas de entender el mundo, del humor, que es diferente y que también se ha hecho el esfuerzo por integrarlo, ¿no? Sobre la figura de la obra, porque contar un poquito, ¿no? Sobre... Más de lo que sobre Jesús. Mira, yo sabía nada. Claro, yo puedo estar diciendo luego Jesús que planteaba que ya nos han tocado, ¿no? Porque dice, claro, una figura tan importante y que ha hecho y que tiene esto escrito y esta capacidad humanística y tal. Yo no sabía nada de eso. Claro, mira, yo te puedo decir que lo que se conoce, claro, la gente que conoce algo de Helen Keller, y que yo, pues desde hace 30 años, Helen Keller, ¿no? Pues, y por la película, esta famosísima y tal, lo que se conoce, yo me atrevería a decir, el 98% de la gente que conoce a Helen Keller sabe, lo que sabe es mujer sordociega con un título universitario. Hasta ahí. Entonces, bueno, cuando yo fui descubriendo que había un mundo mucho más interesante detrás, bueno, trabajé también con un grupo que tradujo algunos textos sobre Helen Keller en español, porque en español poco y nada, algún libro y poco más. Y entonces, de hecho, pues por ejemplo, cuando estaba en Argentina, en un congreso nacional de sordos, hice una presentación sobre Helen Keller, ya más en esta línea, ¿no? De sus textos políticos, de su vida comprometida con las injusticias, y es que nadie del ámbito de la comunidad sorda o sordociegos saben más que título universitario. Entonces, claro, de hecho nos pasa en el espectáculo que al terminar sordos vienen y dicen, pero es verdad, eso que contáis, o es inventado, ¿no? O sea, todo eso, o sea, ¿cómo es posible? Entonces, o sea, ¿por qué solo sabemos que tenía un título universitario cuando hay toda esa vida después, ¿no? Entonces, es verdad que no se conoce. Y Jesús es la enciclopedia andante No, pero, o sea, bueno, lo que dije antes, lo interesante era eso, ¿no? Como una vida y un trabajo tan intenso y tan visible en su momento, pues ha quedado tan olvidado, ¿no? Tiene su explicación, claro, en el contexto histórico no podemos llegar a una obra de teatro que estás contando todo absolutamente, ¿no? Pero por un lado era una mujer excepcional, no solo por la rapidez y lo bien que adquirió la capacidad para comunicarse, que es la historia que ha quedado fijada, ¿no? Como un ejemplo de que no puedes ver ni oír, pero puedes llegar a comunicarte con la sociedad normal, ¿no? Pero ella fue una mujer excepcional y además lo que llegó a hacer es un poco relacionar. Ella empezó como a preocuparse por la situación de las personas ciegas y sordas a principios del siglo XX, pero inmediatamente relacionó la situación de marginación de las personas sordas y ciegas con la situación de marginación de los trabajadores, ¿no? De la clase trabajadora. Hizo una interpretación en clave de clase, ¿no? En ese momento, cuando ella hace esta explicación buscando las causas, ¿no? Inmediatamente pues acabó en toda la literatura marxista, que en ese momento pues estaba, claro, como siendo digamos un pensamiento nuevo, muy radical, y que estaba como ofreciendo una posible explicación de las injusticias a muchísima gente en todo el mundo. Y una de las personas que digamos se puso a estudiar el marxismo pues fue Helen Keller, porque encontró que la explicación a la que ella había llegado era la misma que estaba dando pues un poco toda esa teoría, y que en ese momento no se entendía solo como una teoría, sino que era una práctica revolucionaria. Es decir, el marxismo o el socialismo en aquel momento no era un partido político, no era ni siquiera una teoría ideológica, sino que era una práctica revolucionaria. Y eso pues, a Helen Keller le interesó muchísimo, porque ella tenía la urgencia de resolver o mejorar la situación de las clases más desfavorecidas, en las que se incluían las personas con discapacidad, ¿no? Pero la explicación de la situación de las personas con discapacidad digamos que estaba en una explicación social, no particular, ¿no?
Y bueno, pues ella se implica en el Partido Socialista, se implica en sindicatos revolucionarios. Ella fue una activista contra la ley de protección de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y defensora de organizar una huelga mundial contra la Guerra Mundial, donde todas las clases trabajadoras de todos los países se negaran a participar en la guerra. Ella participó en esta primera ola feminista del sufragismo, ¿no? Y estuvo incluso muy cercana a Pancus, una de las líderes, ¿no?, en Gran Bretaña. O sea que a nivel internacional, siendo solo ciega, tenía contactos con Europa y con líderes de todos estos movimientos. Ella participó activamente en manifestaciones pidiendo el voto femenino, que en Estados Unidos se consiguió en 1920. O sea que ella veía que el activismo y este activismo político y social se conseguían cosas, como el voto para las mujeres. Y después, bueno, cuando triunfó la Revolución Rusa, para ella ahí se abrió un mundo nuevo, porque veía que esta práctica revolucionaria podía implicar un cambio tan radical y potente como el que supuso la Revolución Rusa. Ella conocía la Revolución Rusa a través de la prensa alemana, porque leía en alemán. Entonces, digamos que sus noticias y su información era de primera mano. Solo, a mí lo que me sorprendió, o sea, que ella no, porque un conocimiento humanístico te puede sorprender, ¿no? Ha leído los clásicos, tiene un conocimiento humanístico profundo, pero a mí lo que me alucina es cómo es posible que tuviera tanto conocimiento de la realidad inmediata, política y social, como para tener un pensamiento tan profundo y tan fundamentado sobre propuestas de la realidad inmediata. Como leía en alemán. Sí. Entonces leía la prensa y revistas alemanas. Y los idiomas. Y claro, Alemania en aquel momento estaba siguiendo un poco los pasos de los partidos revolucionarios rusos. Había ahí una conexión. De hecho, en el año 18 en Alemania hay una revolución que no triunfa, los líderes son asesinados y tal. Y curiosamente en Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, hay un periodo histórico que se conoce como el Terror Rojo, y es que el Estado se dedica a perseguir a todas aquellas colectivos, partidos, organizaciones, tanto políticas como sindicales, como culturales, que se asociaban al socialismo, al comunismo y a la Revolución Rusa. Entonces, lo que hacen es una detención masiva. Más de 10.000 personas fueron detenidas en un año o 2 años. Muchos de ellos fueron condenados en juicios rápidos y ajusticiados, fusilados, otros directamente asesinados. Y digamos que en un periodo de 4 o 5 años, el Estado y el gobierno de Estados Unidos acaba con todas las organizaciones políticas y sindicales y sociales de una izquierda radical. Y de ahí surge el FBI, por ejemplo, y de ahí surge un poco toda esta historia de que en Estados Unidos se persigue el comunismo. Y realmente lo persiguieron, lo eliminaron de su sociedad y, de hecho, Helen Keller fue investigada por el FBI desde el año que se crea el FBI, 1925, hasta prácticamente el final de su vida. Porque ella dejó de mantener un activismo muy público a partir de mediados de los años 20, pero su red de amistades y de contactos siempre hubo mucha presencia de personajes con una idea socialista o incluso con miembros del Partido Comunista norteamericano o cercanos a ellos o con una ideología parecida, muchos de los cuales pues, acabaron viniendo a Europa con el paso de los años. Y bueno, y tratamos de darle ahora unas pinceladas para que se vea que este pensamiento y esta cierta militancia, ¿no? Ella lo mantuvo hasta el final casi de su vida, y aparte participando en conflictos que cada vez eran como más cercanos a nosotros y más alejados de lo que podría ser ella, ¿no? Como puede ser el régimen de apartheid de Sudáfrica, que nos suena como algo más de nuestra época, pero ella en los años 50 visitó Sudáfrica y al visitar el país percibe inmediatamente, siendo sorda y siendo ciega, que allí hay una situación de marginación racial brutal. Ella ya la había denunciado en Estados Unidos desde muy pronto, y bueno, se convirtió en una de las primeras personalidades a nivel mundial que denuncia el régimen de apartheid, que apoya a Nelson Mandela cuando es encarcelado por primera vez, que no hay que olvidar que lo encarcela por comunista, no por negro, por defender los derechos negros, sino por comunista, que es, digamos, una lucha en la que Helen Keller siempre se sintió
identificada porque la vivió de muy joven y porque algunos de sus amigos también fueron condenados y fusilados por ser comunistas. Entonces, bueno, es algo que atraviesa toda su vida, que atraviesa todo el siglo XX, y a nosotros nos parecía que ahora mismo pues también era una situación que en este momento actual a mí me resulta como fuera del tiempo, ¿no? Que se siga hablando de comunismo a estas alturas, cuando ya está todo acabado, derrumbado, fracasado. Entonces nos parecía interesante colocar a Helen Keller ahora, porque ¿no? también resuena como esa esa criminalización de lo que son el comunismo como un ejemplo de lo que es un pensamiento diferente, ¿no? Lo que va más por ahí, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que eso traía un poco al presente un conflicto que seguimos manteniendo de manera artificial, ¿no? Y que ella podría dar algunas respuestas porque ella siempre fue descalificada, marginada por tener esas ideas, y es cierto que ella siempre se enfrentó a los que la criticaban, ¿no? Con humor y con un atrevimiento intelectual, una espontaneidad y una cierta gracia, ¿no? Sin cortarse demasiado. Entonces era como, bueno, vamos a traer sus respuestas a la actualidad porque increíblemente siguen teniendo siguen funcionando. A propósito de fronteras temporales o geográficas o lingüísticas o culturales, en la trayectoria de Chévere, os pregunto a Borja y a Patricia, que lo escribí en primera persona, ¿ha supuesto este personaje alguna novedad, una gran novedad, en el sentido de que creo que todos, a la mayoría de los montajes anteriores, nacían en Galicia y habéis tenido que adaptarlos para exportarlos de alguna manera, ¿no? Fuera? Y sin embargo, en este caso, el proceso ha sido inverso. Habéis traído un personaje extranjero, distante del tiempo, y lo habéis acercado, ¿no? No sé si en ese sentido ha supuesto una novedad. Es excepcional, ¿no? Comentábamos el otro día, es excepcional, sí, en los últimos espectáculos y en nuestra manera de encontrar detonantes para hacer espectáculos, pero vamos, tampoco nos supone ningún conflicto, ¿no? Porque tenemos que seguir haciendo siempre lo mismo, ¿no? O buscando la inspiración de la misma manera. En este caso llega desde fuera, pero lo incorporamos y no significa que la próxima vez hagamos algo diferente. O sea, tampoco nos sentimos obligados a hacer algo de tal manera, ¿no? O sea, de una manera determinada. Lo interesante es la figura y el pensamiento político de esta mujer. Y nosotros hacemos teatro documental, pero político. O sea, tomamos es nuestra manera de hacer política, ¿no? Haciendo el teatro que hacemos desde Chévere. Entonces, pues en este caso la figura interesa y su discurso, como ciudadanos que somos, pues nos interesa hacer lo propio y traerlo a la actualidad. Y eso es lo que importa. Realmente si es de Galicia o no, pues no le damos mucha importancia a eso, ¿no? No es muy relevante para nosotros, ¿no? Para mí Chévere lo que hace también es un as debajo de la manga, que siempre consigue hacer algo completamente diferente. Lo decimos Monty Python, ¿no? Something completely different. Sí. Y meterse en algo en el que es algo que ellos mismos todavía no exploraron, ¿no? Entonces hay también una especie de relación amateur con algo nuevo y cómo te enfrentas a eso y descubrimiento y un bagaje más para la compañía. Y a mí me parece que Chévere se fue construyendo mucho de esa manera, ¿no? Cada proyecto es muy diferente al anterior, aunque algunos, como decías, sí mantenían ese centro desde Galicia, ¿no? Pero la forma que lo recubre era completamente diferente. En Nuestro Paraíso, a Copa España, a Nevermore, anteriores, Testosterona, diciendo las formas y de tratar los temas, ¿no? Se podría entender también el tema de normalizaciones como cierta ironía sobre nuestro propio trabajo. Pues a ver, tiene un poquito de sentido de humor, vamos a hacer un poquito de humor también con nuestra manera de teatro, porque tiene cierta autoironía con nuestra trayectoria. Sí. Al final es lo que se ha caracterizado como compañía, el amor político, hacer teatro documental y teatro político. Entonces, como... Sí, vamos a ver. Reírnos porque no es lo mismo. Hay mucho de desaprender, ¿no? Cada vez que haces teatro, en vez de aprender, desaprender. Y este fue un máster de desaprender a hacer teatro.
hacer. Y luego sí, ahí hay una clave muy autoirónica, no tomarnos en serio, ¿no? Y es un poco esta historia de nosotros fuimos llegando a esa fórmula del teatro documental sin saber muy bien dónde estábamos entrando, sino llegando por otras razones, pero de repente se ha puesto de moda, nos hemos visto como metidos en una bola de nieve que va, y entonces, oye, que nosotros aquí entramos por casualidad y vamos. Entonces nos da la oportunidad de autoironizar sobre lo que hacemos nosotros y sobre cómo se está... También porque vosotros hacéis mucho de humor y desde un teatro documental que también juega con la falsa ficción, o sea, con el falso documental. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de eso, en la historia que contáis aquí. O sea, ¿qué hay de falso documental y qué hay de verdadero documental? Venga, mojaros. No, yo creo que Quizás aquí es lo más verdadero. aquí es todo Es tan puro que hay que ironizar para mantener esa distancia, porque si no puede ser un golpe mucho más fuerte, ¿no? Entonces, para mí la estrategia dramatúrgica de poner un manual de instrucciones también genera cierta distancia y cierta presencia del juego, ¿no? Vamos a jugar con este material, ¿no? Pero las actrices mismas se despojan de lo que es la interpretación, de no caer en un personaje, de no caer mucho en la ficción, sino de estar desde ellas mismas, ¿no? Es tan seco todo ese material que, bueno, esa presencia que va apareciendo, que va dando ciertas instrucciones, te va guiando en una especie de juego y, bueno, es una puerta para que el espectador pueda entrar ahí, ¿no? En cambio, en otros espectáculos de Etxebere, pues sí que hay mucha ironía, ¿no? En la memoria, un posicionamiento muy fuerte desde los intérpretes que estábamos trabajando también con esa distancia, con ese documento. En Psicólogo España tenía muchas imágenes, se trabajaba mucho con el vídeo, en Nevermore se decidió que no aparecieran vídeos, ¿no? Y trabajar más con los testimonios de la gente que había vivido la experiencia del Prestige en primera persona y cómo los actores nos relacionamos con esos testimonios de esa gente que no la vimos en vídeo ni en directo, sino trabajar con el audio, ¿no? Con el sonido y con la ausencia de sonido, que fue lo que causó la catástrofe del Prestige en el mar, que de repente el mar dejó de sonar. Pero sí, por concluir, esto de, yo creo que somos expertos, nos gusta mezclar la realidad con la ficción, nos gusta, a veces usamos esto para un poco por conveniencia también, ¿no? Porque en el espectáculo tenemos que pegar un giro que nos lleva a tal sitio, entonces, pero aquí quizás en este espectáculo, claro, nosotros hablamos, por ejemplo, que se dice en las instrucciones, vamos a intentar hacer teatro documental sin los documentos. Quizá esta es la ficción, pero para nosotros no es ficción, es una realidad. Nosotros vamos a contar cosas de Helen Keller que estamos seguros que tengo que vivir, ¿no? O algunas imágenes, cuando hablamos de algunas fotos, o sea, no existen, pero nosotros sabemos que tuvieron que existir. O sea que es una ficción, pero muy... O sea, sería lo que podríamos considerar la parte de ficción de este espectáculo, pero que es muy verídica, está muy documentada y seguro que fue así. Seguro que si Helen Keller pudiese venir a ver este espectáculo, este ejercicio escénico, diría, es verdad, todas estas cosas que le estáis mostrando al público pasaron, fueron ciertas, ¿no? Porque es casi fruto de la pura deducción, ¿no? De los hechos y de lo que hay. Susan, en tu caso, que ha sido la primera experiencia, ojalá que la última con Etxebere, ¿cómo ha sido el trabajo de adaptarte a, porque ellos, claro, llevan muchísimos años trabajando juntos, ya hay una comunión y en la manera de trabajar, pero para ti ha habido cosas que te han chocado, que... Bueno, puedes contar todo lo que quieras. Bueno, a ver, yo eso, primero como espectadora siempre, todo lo que podía ir a ver de Etxebere siempre estaba ahí. Y después yo elegí a Etxebere pensando desde la certeza mía de que se iban a comprometer mucho con el tema, lo máximo posible, esperaba, y que se lo iban a tomar muy en serio. Y vamos, creo que a la vista está, ¿no?
mi obsesión con el tema de que fuera lo más accesible posible, bueno, pues ahí están los programas en braille, hay unas guías intérpretes que están trabajando para que los sordociegos también puedan acceder, la lengua de signos, o sea, quiero decir que siempre se puede mejorar y hay ciertas cosas que hay que revisar, pero vamos, está más que cumplido, ¿no? Entonces, yo no los conocía personalmente, bueno, un poquito, pero personalmente no, pero yo partía de la experiencia como espectadora de ver trabajos serios, bueno, algo había hecho en la NASA, muy chiquitito, yo por ahí alguna vez, pero nada. Y entonces, pues desde esa certeza, con mucho miedo y vergüenza, desde el principio de decir, me van a decir, o sea, como, me harán caso. Pero bueno, también yo llevaba tiempo con esta idea de este espectáculo guardada en mi corazón desde hace mucho tiempo y sí que veía que socialmente ahora se podría hacer, ¿no? Que es decir, ya hay una accesibilidad mucho más visual, ya todos saben lo que es un intérprete, la lengua de signos, los sordos. Cuando yo empecé, no. O sea, yo decía que era intérprete, no mediadora de sordociegos, intérprete de lengua de signos y había que dejar un tiempo para que la gente, ¿no? Lo llevase a la cabeza. Entonces, sí que, bueno, pedía a un amigo común el teléfono, mira tal, y la primera vez que vi a Jesús estaba muy nerviosa, en plan, ¿me tomará en serio o dirá esta tía que se cree, ¿no? Y muy contenta, la verdad que muy contenta, aprendiendo un montón y muy agradecida. Sí. Jara, no sé si tiene que hablar. podemos abrir Me voy a atrever a reflexionar con vosotros, ¿no? Jara partía desde la forma y el fondo, ¿no? Y yo lo voy a ver desde un plano más personal, ¿no? De inclusión, la pregunta. Según estabais hablando, se me han venido dos ejemplos. Uno de Borges, que asocia la ceguera como instrumento, ¿no? Y se lo cuentan los artistas como ejemplo de que los imposibles, las dificultades, la desesperación que hablabas es un instrumento también, ¿no? ¿Qué otros instrumentos habéis desarrollado personalmente en este imposible, como puede ser el habla, la ceguera? Y la otra pregunta es asociada, bueno, hablabas de un congreso en Argentina, hay una psicóloga que habla del cuerpo como un cuerpo de palabras, ¿no? Asociado al síntoma. Y de alguna manera sí que me gustaría saber que en ese ejercicio de movimiento, ¿qué habéis liderado vosotros? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Y por último, a Helen Keller sí que se la conoce también en ámbitos feministas ingleses, ¿no? Y de alguna manera eso de la Mujer Maravilla entre interrogaciones, como que a mí personalmente me molesta, me gustaría que es una afirmación, ¿no? Y también por qué la habéis puesto así, entre dos interrogaciones. Empezando por el final, a Helen Keller le llamaban la Mujer Maravilla y era algo que a ella no le gustaba nada, porque ella lo que decía es, cuando hablo de los ciegos y cuando hablo de mi propia vida, pues me llaman la Mujer Maravilla, me llaman la arcipreste de no sé qué, y me ponen todas las máximas calificaciones. Y en el mismo texto dice, pero cuando hablo de lo que a mí me interesa, que es denunciar la injusticia social, de exponer mis ideas políticas, que descalifiquen y ya no soy nada. La razón del título es esa. Ella misma se reveló contra ese calificativo que le daban interesadamente y nosotros lo que estamos tratando en la obra es de descubrir qué hay detrás de ese calificativo, que muchas veces lo que hacen es deslumbrarnos, ¿no? Para que no veamos lo que hay detrás. En el caso de Helen Keller es clarísimo, ¿no? Que es la Mujer Maravilla, para que no veamos lo que hay detrás, ¿no? Es esta mujer que ha superado la sordoceguera, que ha ayudado a los ciegos tantos años, ¿no? Es un ejemplo para toda la sociedad. Hay una activista de la discapacidad australiana que acuñó el término porno inspiracional, porque ella decía, a mí como discapacitada me usan para dar ejemplo a los no discapacitados, ¿no? Es lo que se ha hecho con Helen Keller, y ese título de alguna manera es una denuncia de este porno inspiracional que las personas sin discapacidad utilizamos a las personas discapacitadas para tranquilizarnos cuando nos va mal, porque hay otras personas que lo tienen mucho peor.
era el sentido que le daba ella. Y luego sí es una obra, y bueno, y el interrogante es porque la obra es una pregunta, ¿no? Una pregunta hacia nosotros, hacia el público, hacia la sociedad, de cómo tratamos estos temas y de cómo podemos comunicarnos las personas en nuestras capacidades, ¿no? Y creo que sí que es una obra construida desde los imposibles o desde la paradoja, ¿no? Y desde ahí creo que, como dije antes, sí son materiales que al final son los que nos permiten construir estas narraciones, ¿no? Más que a lo mejor otros materiales más tangibles, ¿no? Como la historia, los documentos, creo que son accesorios, y aquí hay muchos imposibles. El primero era hacer una obra bilingüe con una lengua de signos y una lengua oral. O sea, si ya es difícil hacer una obra en la que dialogue dos lenguas orales, inglés o español, que se integren en la misma obra, más allá de que los que hablan inglés hablen inglés y los que hablan español hablen español, que haya realmente un diálogo entre esas, pues entre una lengua de naturaleza, digamos, física o de signos, visual, y una que es oral, claro, ahí es mucho más complicado y la obra de alguna manera va haciendo piruetas, ¿no? Para cómo relacionar la información entre las distintas actrices con el propio material. Entonces la obra sí que se superpone de muchas maneras diferentes, pero el público a lo mejor tampoco lo puede percibir, porque no sabe, no todo lo que se cuenta para las personas sordas con lengua de signos es exactamente lo mismo que escuchamos decir a las... ni siquiera van en el mismo tiempo, a veces se simplifica. Y entonces, bueno, hay muchos juegos de ese tipo. Y luego, con cuatro paradojas, pues también era un poco... Helen Keller se reconoce como una mujer que estuvo tratando de hablar, una de sus obsesiones era tratar de hablar, siendo sorda y ciega, nunca lo consiguió, ahí hay una frustración, pero nosotros hacemos una obra no sobre sus esfuerzos de hablar, sino sobre sus esfuerzos de escribir, ¿no? Y aparte de la paradoja de la lengua de signos, la lengua oral, una persona que se conoce porque quiso hablar, y nosotros lo que estamos haciendo es, sobre todo, quedarnos con la parte de que ella escribió. Bueno, hay muchas más, pero sí que son paradojas, o Borja habla mucho del juego de espejos, que también en la obra hay, ¿no? Y son esas cosas que al final son las que nos permiten ir levantando un poco la obra. Y había otra más, que no me acuerdo. Sí, vamos a las actrices, claro, en el proceso de adoptar un nuevo lenguaje que es nuevo, ¿qué habéis aprendido vosotras también? ¿Qué nuevo habéis percibido? ¿Qué se ha ampliado vosotras? Bueno, luego, especialmente para mí, para Chusa, la lengua de signos es algo muy integral, ¿no? Bueno, pues utilización de cosas que no usamos normalmente, ¿no? Como la expresividad, la musculatura facial, las manos. Claro, yo tengo 53 años y empiezo ahora a utilizar mis dedos para la lengua de signos, las articulaciones. Si comparas la expresividad que tienen Ángela o Chusa con mis manos es totalmente diferente. Es decir, empezamos a usar cosas que no necesitamos usar en nuestro día a día, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, yo siento que desbloqueé o que empecé a usar cosas que forman parte de todo eso, de la lengua de signos. Pero aparte también, ligado un poco al trabajo de audiodescripción que hay en el espectáculo, también, o sea, es por un lado ponerte en el lugar de una persona sorda y también en el lugar de una persona con discapacidad visual, ¿no? Y entonces, pues de repente empiezas o sea, te pones esas gafas y empiezas a ver las cosas de otra manera y entonces, pues en la audiodescripción falta esto, o esta es la palabra precisa para describir lo que se está viendo. Y todo esto es maravilloso, ¿no? Ahí es lo que... estar en contacto con personas distintas a ti, esto es lo que rompe, porque claro, si al final nos quedamos en que esto es una experiencia única y excepcional, pues lo que queremos es que a partir de ahora pues que la gente sorda, la gente con discapacidad visual venga a ver los espectáculos de Chévere, ¿no? Y exactamente, y que haya teatro que podamos disfrutar los demás, ¿no? También. Bueno, me parece curioso que
sentido liberación de mis manos, he sentido que he encontrado la palabra precisa para describir, entonces ahí ya se abre la puerta de... Claro, para derrumbar la puerta o tirarla abajo de una vez ya, pues está claro que desde las personas sin discapacidad tenemos que hacer algo, ¿no? Vamos, a nada que hagas, eso trae algo positivo y siempre es como, no, son ellos los que se tienen que adaptar, son ellos los que tienen que leer los labios, son ellos los que tal, y claro, tenemos esta conciencia, ¿no? Y ni tenemos hábito de estar junto a personas sordas ni junto a personas ciegas, ¿no? Yo una de las primeras cosas que aprendí o que me di cuenta fue que, claro, las personas sordas crean una incomodidad, ¿no? Porque hacen ruidos, hacen reír a la gente y como que tienen reparo a acercarse, ¿no? Pero una persona ciega, por ejemplo, no te provoca eso, ¿no? O sea, son cosas, y dices, hostia, es verdad, porque no te paras a pensarlas, ¿no? Hasta que estás en contacto. Cuando estás en contacto entiendes todo y te das cuenta de lo simple que eres, ¿no? Al elaborar conclusiones, ¿no? Cuando sacas conclusiones de algo que no conoces, ¿no? Y en definitiva, cuando te acercas a aquello desconocido es cuando empieza a interesarte. Sí, yo creo que este espectáculo tiene tantas capas, por decirlo de alguna manera, que no creo que haya mucha gente que se dé cuenta de todas las que hay en un solo pase, por eso mucha gente repite también, ¿no? Estaba yo ahora así contando, creo que hay hasta 7 sistemas diferentes que manejamos en el espectáculo. Eso no creo que la gente se dé cuenta fácilmente, ¿no? O sea, tenemos lengua de signos apoyada, tenemos sistema de ADOGA, tenemos lengua de signos, tenemos bimodal, tenemos audiodescripción, tenemos braille, tenemos un montón de sistemas que se han ido incorporando por necesidad, también por querer explicar ciertas cosas que ni siquiera muchos intérpretes que asisten en un solo pase eres capaz de digerir todas esas capas que hay. Dejaste uno en silencio, porque el silencio fue de las cosas que más me llamó la atención, esos ruidos que no estamos acostumbrados a oír, ¿no? Los ruidos del movimiento, ¿no? Y de la respiración y de la respiración, y además tuvimos la suerte de estar en primera fila y claro, pues teníamos antes en ese silencio poder escuchar todo eso en otro código de comunicación también. Nosotros en los ensayos también algo que empezamos a probar, ¿no? Era la audiodescripción para los ciegos, ¿no? Era un poco como decir, bueno, no tenemos ninguna persona ciega, pero vamos a por lo menos trabajar como un código que sirve para contarle la historia. Es algo que, bueno, luego, claro, son otros imposibles, ¿no? Como encajar un código narrativo que es para ciegos y un código narrativo que es para sordos, que son como imposibles, ¿no? Que son contrarios. Pero ha quedado como unos restos, ¿no? En la obra. Por un lado, unos restos, un poco una arqueología de lo que es el proceso de trabajo, en el que hemos utilizado códigos de la audiodescripción poniéndolo en boca de las actrices, ¿no? Que están narrando sus propias acciones, que es como una obviedad, ¿no? No sé, también a veces Patricia coge el busto y lo lleva a la parte de atrás del escenario. Son cosas que, bueno, ni tienen valor literario ni artístico, ¿no? Nos pueden causar rechazo porque son obviedades, pero que están utilizadas precisamente para confrontarnos con otros códigos mentales y narrativos, en este caso de las personas ciegas. Y un poco era la idea de cómo podemos convertir esto en materia creativa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a incorporarlo como para darle este toque también narrativo, y creo que de ahí también viene un poco esta solución de crear una voz narradora que sobre todo se expresa a través de los textos que van proyectados y que da cuenta un poco a esta microdistribución. Y seguramente si no hubiéramos hecho esta prueba o este acercamiento a la audiodescripción, no simplemente como una herramienta de accesibilidad, sino también como una herramienta de narración para probarla y usarla, a lo mejor el espectáculo no habría llegado a la forma que tiene. Entonces, bueno, también son encuentros o hallazgos un poco inesperados, pero que es una materia muy interesante para que nosotros procuramos estar un poco alertas durante los procesos para usarla. Y luego, a nivel de accesibilidad también hay como, bueno, esto da para hablar mucho, ¿no? Pero como cosas que también
les cuestiona o les hace ver cosas más teatrales por ejemplo, a la comunidad sorda, ¿no? Tú no viste el espectáculo, te lo estamos machacando, vamos. Bueno, hay muchos textos, pero claro, un día crítico fue cuando pues, Chévere descubrió que las personas sordas no leen. Y claro, que estaba todo muy basado en la lectura. Y entonces fue como, bueno, ¿no? Y ahora, o sea, ¿cómo? No podemos aprender. Y entonces hay como si fuera un intérprete, digamos, pero sin rostro, que va asignando, ¿no? Entonces muchos otros también nos preguntan, ¿pero por qué no tiene rostro, ¿no? O sea, ¿por qué no es un intérprete normal? Y entonces, cuando le explicas, bueno, queríamos jugar con que tú cuando lees, pues no hay una voz, ¿no? O sea, porque seas ciego, con audiolibros o así, bueno, no hay una voz, tú pones tu voz, tu expresión en tu cabeza, pues tú queríamos igual, que sí que entendieras el mensaje, pero no la expresión, ¿no? Entonces, cuando lo entienden, dicen, qué guay, ahora entiendo por qué esto también está manipulado, ¿no? Es jugado. Entonces, como hay muchas capas que se han jugado por ahí. Borja, a ti te tocó la parte técnica, ¿no? De la audiodescripción. ¿Nos puedes contar un poquito? ¿Cuántas horas sin dormir? Parte de la parte técnica. Chévere hizo una colaboración con la ONCE, varias personas implicadas y relacionadas con el teatro, la ONCE también vinieron a ver algunos pases del espectáculo, después se les pasó el vídeo, trabajaron sobre eso y realizaron un primer texto de acercamiento para hacer la audiodescripción del espectáculo. Vinieron a hacerlo en directo en Santiago, las grabamos, tuvimos la referencia de sus voces y cómo se habían relacionado con el texto y con la puesta en escena, qué es lo que habían decidido resaltar o describir, qué es lo que decidieron que era importante para la comunidad ciega, ¿no? Y después, bueno, eso se llevó a un estudio y grabamos las voces y después se introduce en la técnica en directo del espectáculo. En tu programa pues, se lanzan no solo los textos, sino los textos que hay proyectados, que son muchos, no para leer, sino también todas las audiodescripciones que van asignadas a esos textos y además todas las acciones y elementos que hay en el espectáculo, ¿no? Y bueno, pues se lanza en directo. La acrobacia técnica es pautarlas, sí, es como generar los tiempos para que esa audiodescripción acompañe de una manera natural a la persona que la está siguiendo y que no se pise, digamos, con el texto que están con esto de las actrices, ¿no? Que está sucediendo en Y algo un poco novedoso con respecto a eso, que novedoso por lo que estamos viendo, es que la audiodescripción está disponible en todas las funciones. Sí, claro. Porque claro, esto de la accesibilidad normalmente es en días señalados, ¿no? Y aquí no. O sea, el espectáculo en ese sentido pues tiene ese compromiso. Incluso vamos a hacer alguna experiencia con las personas sordociegas, en el que ahí, o sea, es lo más apasionante de este mundo, acercarnos a estas realidades, ¿no? Estamos en contacto con guías intérpretes de personas sordociegas y entonces, en ese caso, se pasa, digamos, el guión anterior, antes de ir al teatro, a la guía intérprete, que comunica previamente determinada información a este espectador o espectadora y después también entre la guía intérprete, depende de las características de ese espectador o espectadora, se colocará de una manera o no frente a él o en otro lado, o utilizará la audiodescripción como apoyo para ir narrando todo lo que pasa, pero es decir, va a ser también por primera vez en el caso de Chévere un espectador o espectadores sordociegos que van a venir a ver nuestro espectáculo, ¿no? Y van a poder seguirlo en las mejores condiciones. Y esto pues es un poco novedoso desde luego para nosotros y por lo que vemos para el resto. Y además esto también coloca a los espacios públicos, que es donde nosotros trabajamos, en una tesitura. ¿Cómo? Que vienen personas sordociegas. ¿Y esto qué implica? ¿Va a molestar a los espectadores? O sea, de repente surgen estas situaciones en las que no debemos tener como sociedad mucho hábito, parece,
y eso pues indica que hay un camino que hay que seguir explorando y comprometerse con eso, ¿no? Este público tiene el derecho de venir al teatro y hay que hacerlo efectivo, pero en la realidad, de verdad, ¿no? El consumo cultural es un derecho. Y hay también, digo, para más, Tuntacti. O sea, los ciegos aquí en Madrid, los martes, pueden venir con anterioridad para, bueno, tocar algunos objetos, a las actrices, pues los elementos que aparecen por ahí, que lo agradecemos mucho, da otro sabor a la hora de ver el espectáculo. Claro, es que es una masterclass de accesibilidad. O sea, es como, si no sabes algo, ven, ¿no? Porque te vas a enterar de todo tipo que hay, ¿no? A mí me genera mucha curiosidad por saber el público que tenéis, ¿no? O sea, que si sabéis qué tanto por ciento o más o menos pues es sordo o sordociego, y luego qué respuesta os han dado ese público hasta ahora. Yo creo que estamos creando un club de fans. Sí. Clarísimamente. Bueno, en Galicia, que claro, fue donde empezamos y donde, bueno, yo conozco a casi toda la comunidad sorda, después de tantos años. Y bueno, y Ángela, que es una actriz sorda conocida en España, entonces, bueno, teníamos ahí pilares fuertes. Bueno, han venido un montón y lo más interesante es lo que pasa, que se corre de boca a boca, ¿no? Cuando llegamos a Sori, a Eibar, los que asistieron fue porque sordos de Galicia les habían dicho que vinieran, y muchos van a repetir ahora cuando volvamos, van a repetir y van a asistir al taller que vamos a hacer. Bueno, hay momentos en el espectáculo donde se distingue claramente ese público. Claro, la reacción tiene que ser muy distinta, es lo que estaba pensando yo. Digo, claro, unos reaccionarán a una cosa y otros a otra cosa. Yo no lo he visto, voy el miércoles. Y esto pasa, y después también en el aplauso. Claro. En el aplauso se nota también que se distingue en el primer aplauso. Después en el segundo, tercero ya todo el mundo hace eso. Entonces nos entra la conciencia. Pero somos conscientes de que la mayoría del público de Chévere sigue siendo oyente. Y bueno, nada, esto. La reacción pues es, yo qué sé, hay público claro que no. Lo que explicaba antes. Por ejemplo, con el humor, ¿no? Cuando contabais que había una parte muy irónica, yo todavía no lo sé, ¿no? Pero que hay reacciones que son distintas a eso. ¿Veis que hay gente que de repente se ríe antes o no se ríe? Bueno, hay momentos donde algún espectador puede reírse y otro pues, se ofende y con lo que está viendo. Y bueno, ahí, claro, ahí es donde distingues, ¿no? Quizás hay aquí unos sordos, aquí hay otros, pero quiero decir que la clave es que el público, o sea, que el público oyente supere y que se relaje y que se deje llevar, ¿no? A mí me parece maravilloso. Y esto, que yo creo que quien lo consigue es consciente de que nosotros queríamos que hicieras eso y entonces es cuando lo disfrutan, ¿no? Si no quieres, si algo así y tal, si esto te provoca rechazo y no quieres, creo que no lo vas a disfrutar. Vas a sufrir. Que en una misma sala se junte tantísima gente, ¿no? Tan variada, es me maravilloso. parece, o sea, y viendo un espectáculo, ¿no? Una obra de teatro, me parece. Sí, yo creo que para el público oyente fuera del ambiente, o sea, que va a ver solo teatro y que de repente se encuentran, pues como va a pasar ahora, gente con perros, ¿no? Sí. Pues sordos que están ahí hablando, pues hombre, ya va siendo hora, avanzamos como sociedad. Estaba pensando en este momento que hacéis un poquito lo mismo que hacía, es como que el espectáculo tiene un paralelismo muy claro con la figura de Ángel Quelle. O sea, hay una capa primera que es, ¿vale? Estamos hablando de la persona que se comunica de otra manera, la comunicación, la dificultad. Luego hay una capa subterránea absoluta que es político. O sea, que hacéis un poco lo que ella en su momento no pudo hacer, como desveláis, porque el espectáculo al final está todo esto, pero el espectáculo es muy político. Es una visión del mundo y de la almendra ideológica de lo que está pasando hoy. O sea, que no es un espectáculo, es un espectáculo de actualidad rabiosa y un espectáculo político absoluto. Entonces, me parece que hacéis lo mismo. No se habla de ningún tema, bueno, sí se habla de un tema de actualidad, pero
sí que los textos y el pensamiento de Felipe resuenan constantemente. No sé si alguien más que podríamos estar hablando. Os invitamos a que vayáis a reconocer después de esto ya definitivamente. A mí me ha dado mucha gana y me voy a volver a verla. Me ha animado mucho, tomar mucha nota porque digo, voy a hacer un artículo de esto. Bueno, tengo un congreso y digo, voy a escribir un artículo de esto porque se merece mucho la pena reflexionar más, ¿no? Me da ganas de seguir pensando en esta obra. Sí, todas las capas que tiene. Os felicito muchísimo por el montaje. Yo quedé súper, o sea, estoy muy agradecida, ¿no?, de que hayan acogido la propuesta y de que realmente yo sospechaba que lo iban a tomar muy en serio, ¿no?, que era lo que yo esperaba, pero claro, por eso está ahí como esas capas, ¿no?, que dices, voy a ver un espectáculo, pero claro, hay un compromiso y Ángela siempre lo cuenta, la actriz sorda, que bueno, ella ha trabajado en varios proyectos en el CDN, ¿no?, como actriz sorda, y la accesibilidad era pues poner un intérprete, y esta es la primera vez que se encuentra un equipo que ha ido a clase de lengua de signos, que todos hacen el esfuerzo por comunicarse, o sea, donde la accesibilidad no es una etiqueta que se pone, sino un esfuerzo real desde todo lo que se pueda, bueno, pues nos comprometemos con esto, pues nos comprometemos. De repente, claro, que los teatros no quieren que te perros, que no quieren que el intérprete tenga una luz porque molesta al de al lado, bueno, pues esa fue mi elección con Chévere porque sabía que iba a tener repercusiones y que espero que las otras compañías gallegas les pique y entonces vaya surgiendo otro tipo de accesibilidad más real, ¿no? El problema es que no se contempla la accesibilidad, es decir, que aquí hemos asumido todo el coste y esfuerzo de la compañía, pero lo que habría que trasladar es que realmente hacen falta políticas de integración que son tan fáciles como que cuando tengas un proyecto de producción o de creación, pues se te den las facilidades para que el coste y el esfuerzo de hacer este trabajo no lo asumas exclusivamente tú, sino que se contemple también en esa ayuda, ¿no?, para entender. Si no es imposible, porque, claro, se puede hacer en un caso, pero la excepción seguirá siendo excepcional, ¿no? De alguna manera también es una reflexión desde la cultura, desde el teatro, de cómo están funcionando las políticas, ¿no? Es que es tan fácil como esto, lo que hemos hecho, pero simplemente se necesita reconocer que hay que conseguir una inclusión real, no solo de poner ahí el titular. Habéis cogido el testigo de ella, de la carrera. Habéis cogido el testigo. Pero no hay a quien entregárselo. La carrera se acaba, pero la ha visto mucha gente. Y ahora es cuando hay que poner otro tipo de acciones en funcionamiento. Bueno, quedamos con esto. Pues nada, solo una última reflexión de todo esto, que era como que al final, decíamos, lo de construir silencios, está hablando de las personas ciegas, acercarnos, pero ahí es donde aparece también otro espacio de silencio que nos pertenece a los oyentes, más que a nosotros, que no tienen comprensión lectora, que es la lectura, el acto de leer, ¿no? Entonces, el espectáculo es, a veces decimos, bueno, es una obra para leer, pero no es gratuito, sino que también es una obra para leer porque el acto de leer, el acto de la lectura es nuestro acto de silencio, ¿no? Normalmente leemos para nosotros y lo que estamos invitando es a descubrir ese acto de silencio que implica leer como un espacio que a lo mejor desde ahí podemos construir puentes, ¿no?, con otra cultura, como la cultura sorda, ¿no?, porque compartimos ese momento de comunicación silenciosa que es tan provechosa y que nos remueve tanto por dentro, ¿no? Y también es hacerlo en una sala, y es muy teatral leer en una sala porque estás con más gente. Entonces estamos leyendo en silencio, pero estamos compartiendo un momento de silencio y de lectura compartida con otras personas, ¿no? Entonces es convertir ese acto individual y privado e íntimo en algo que podemos compartir socialmente. Y esa es la función del teatro. Por eso a veces digo, bueno, el teatro leído, pero es teatro puro. Pero lo que seguimos manteniendo es la idea de que estamos en un lugar con otra gente, ¿no? Compartimos ese momento. Pues muchísimas gracias por haber traído el teatro a un aula, a la universidad, que también es un sitio donde se debe hacer política, creo yo. Y os agradecemos muchísimo a Patricia, a Susa, a Borja y a Jesús, a Jara también por la parte que le toca, a Arsenio y a Ángela que han estado entre bambalinas ahí preparando
sobre todo, y a Juan Pedro Rica, que no está presente, el director de nuestro grupo de investigación. Muchísimas gracias como espectador y admirador vuestro y ojalá volváis pronto. Y gracias por la invitación, que es la primera vez que estamos en la Complutense.